Yo no sé cuántas veces a lo largo de mi vida he recibido yo una llamada de alguien diciéndome que tiene un familiar grave en el hospital, que por favor vaya a verle, vaya a hablarle del Señor. Y por supuesto que siempre que podemos eso es lo que hacemos. Pero yo quisiera, primero, que usted nunca se encontrara en esa situación, que no hubiera nadie allegado a usted, que usted tuviera que ir al hospital a verle, a hablarle una vez más del Señor. Pero si usted utiliza su imaginación conmigo en esta mañana, utilice su imaginación y yo quisiera que usted pensara que esa es una posibilidad, que un día alguien a quien nosotros queremos mucho, alguien que no profesa ser cristiano, y que usted quisiera que alguien llegara a su corazón y le hablara. Imagínense ese cuadro, pero imagínense que usted, teniendo esa necesidad, que aquí tuviéramos a los 12 apóstoles aquí, y que usted pudiera, y me incluyo yo ahí, pedirle a uno de ellos, por favor, ¿puedes venir conmigo al hospital? Quiero que le hables a mi mamá, quiero que le hables a mi hermano, quiero que le hables a mi esposo, quiero que le hables a mi amigo. Y usted tiene a los 12 aquí, sabemos que uno de los 12 fue sustituido por el 12avo, pero aquí estuvieran los 12, estuviera Mateo, estuviera Jacobo, estuviera Pedro, estuviera Felipe, estuvieran los 12 aquí. Y yo le pregunto, si usted tuviera los 12, si yo estuviera sentado ahí donde ustedes y tuviera la oportunidad de que uno de los apóstoles fuera conmigo y fuera quien iba a tener la palabra para llevarle a esa persona, ¿a quién escogería yo? ¿A quién escogería usted? Bueno, a ver, voy a imaginármelo bien imaginado. En el caso mío, yo le diría, bueno, yo quisiera llevar, si tuviera acceso a los 12, en primer lugar quisiera que fuera conmigo y que trajera la palabra el gran evangelista, el gran apóstol Pablo. Que fuera Pablo. Imagínese usted que Pablo pudiera ir con usted al hospital donde esté ese ser querido. Supongamos que Pablo está aquí y le decimos, puedes ir conmigo hoy, esta tarde, esta noche. Y que Pablo nos diga, no puedo ir, tengo un compromiso, salgo de viaje, no voy a estar aquí. Yo le pregunto entonces, ¿cuál fuera su segunda opción? ¿A quién escogería usted? Pablo, por supuesto, es el apóstol nuestro. Usted puede decir con confianza que Pablo es el apóstol a nosotros, los que no somos judíos de nacimiento, los que no somos de extracción, que no somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo es el apóstol a la iglesia. Pablo es el hombre a quien Dios escogió. Imagínese usted que de los 27 libros del Nuevo Testamento, nuestro amado apóstol Pablo escribió 13 de ellos. 13 sino 14. Porque uno de los libros no tiene autor, no tiene firma del autor. Nunca el autor reveló su identidad, pero su manera, su estilo de escribir, su tema, su profundidad. Los estudiosos, los eruditos dicen que ese libro, aunque no lleva el nombre, no lleva, ¿verdad?, la firma de Pablo, es el estilo de Pablo y probablemente fue escrito el libro de Hebreos por el apóstol Pablo. Si ese fuera el caso, Pablo escribió de 27 libros en el Nuevo Testamento, 14 de ellos. ¿Se imagina usted qué clase de mano de Dios había sobre la vida de él? 14 libros o 13.
pero no pudiera ir con nosotros el evangelista Pablo. El Pablo que más evangelizó en el mundo no judío. Y usted tuviera una segunda opción, ¿quién escogería yo? ¿Quién escogería usted? De ese es de quien le quiero hablar hoy. Yo escogería al hombre que escribió mi libro favorito en la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es mi libro favorito? Cada vez que yo tengo la oportunidad de animar a alguien a que lea la Biblia, a que comience a leer la Biblia, ¿qué le digo? Empieza por este libro. Empieza por este libro porque es el libro más sencillo. Es el libro que las cosas más importantes se repiten más que en ningún otro libro en la Biblia. Es más, es el libro, para ya darle detalles, es el libro que la palabra clave, cuando uno va a estudiar la Biblia, uno abre un libro y dice, voy a leer este libro, ¿cuál será la palabra o la frase clave del libro? ¿Cuál es la palabra clave? Es la que más se repite. En el caso de este libro, la palabra clave se repite 98 veces. Me parece que Dios quería que entendiéramos bien esa palabrita. ¿No creen ustedes que en un librito de la Biblia que toma 20, 25 minutos leerlo, una misma palabra se repita 98 veces? Tremendo peso tiene que tener esa palabra y lo que significa esa palabra para usted y para mí. Yo me refiero que mi libro favorito, que tiene mi versículo favorito de toda la Biblia desde hace muchos años, es el Evangelio según San Juan. El apóstol Juan. ¿Por qué escogería Juan? Porque yo escogería al apóstol del amor. La Biblia dice que Juan es el que más escribió acerca del amor. Juan escribió no 13 libros, pero escribió 5. 5. El segundo autor, o el segundo escritor, mejor dicho, porque el autor es Dios. El segundo escritor que más libros contribuyó al Nuevo Testamento es Juan. 5 libros. El Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan y por último, Apocalipsis. Donde Dios le revela al apóstol Juan todos los eventos del futuro, las cosas que van a suceder después de esta época presente, los eventos futuros. El Evangelio de Juan es completamente diferente, mis queridos hermanos, a los otros 3 evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas. Los primeros 3 evangelios se les llama sinópticos porque las historias se repiten. Pero el Evangelio de Juan es diferente, no es de los sinópticos. Las historias de Juan, las palabras de Juan, las citas que hace el apóstol Juan en el libro que lleva su nombre son especiales. Porque Juan nos habla de palabras. Juan no solamente habló de sus palabras, sino que Juan y los demás apóstoles también nos cita nada menos que las palabras de Jesucristo. Yo escogería a Juan para que fuera conmigo a ver a mi ser querido. Si yo creyera que mis palabras, que mi conocimiento, que mi impacto no pudiera compararse con el impacto de Juan, llevaría a Juan. Bueno, todo lo que les acabo de decir es para decirles lo siguiente: ninguno de nosotros va a tener jamás de este lado de la eternidad a los 12 apóstoles para que escojamos uno para que hable por nosotros. Pero sí lo tenemos, sí lo tenemos, sí lo tienes tú y lo tengo yo. ¿Por qué? Porque yo no tengo a Juan aquí, pero tengo lo que él escribió. Y cuando yo cito lo que Juan escribió, Juan lo está diciendo. Juan es el que lo está expresando.
Y te apelo a que lo que yo voy a hablar hoy, que tú le pongas atención. Hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Quién es Jesús? Estamos en diciembre. ¿Qué mejor momento para hablar de Jesucristo que en el mes de Navidad? ¿Quién es Jesús? Las personas tienen muchas opiniones de quién es Jesús. La pregunta más importante para uno comenzar, en mi opinión, la pregunta más importante para uno comenzar una conversación con alguien que vaya en la dirección correcta es preguntarle: ¿qué piensas tú de Jesús? Para ti, en tu opinión, ¿quién es Jesús? Y simplemente escuchar lo que la persona responde. Muchas personas dicen: Jesús fue un hombre adelantado a su época. Otros dicen: Jesús es un iluminado. Iluminado. ¿De dónde tú sacaste esa palabra? Oh, iluminado, porque yo leí una revista. Oigan esto. Yo leí una revista que Jesús, cuando era niño, se lo llevaron para Egipto. Ah, sí, los padres se lo llevaron. Dios lo mandó a que lo fuera. Y allí lo metieron en una pirámide. Y allí le dieron una iluminación, así que es un iluminado. Ese está out por regla. Ese va mal. Y otros dirían: Jesús, un gran maestro. Un maestro. Otros: no, él debe haber sido un profeta. Yo quiero que usted se lleve esta mañana quién verdaderamente es Jesús. La primera pregunta más importante para hacerle a una persona es: en tu opinión, ¿quién es Jesús? Las dos preguntas más importantes para que una persona pueda pasar de muerte a vida es: primero, ¿qué crees tú de quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad? Y segundo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con Jesús? Óiganme bien, si una persona, enfermo o sano, puede contestar de corazón correctamente esas dos preguntas: ¿quién es Jesús? Primero. Y segundo, ¿qué has hecho tú con Jesús? Una persona puede pasar de muerte a vida. Una persona puede recibir el perdón de sus pecados. Hace varias semanas que un amigo no cristiano, pero que yo conservo esa amistad porque tengo esperanza de ganarlo para el Señor. No puedo andar con él, no puedo hablar como él habla, no puedo hacer lo que él hace, que lo hacía yo con él antes, pero sí puedo amarlo, si se deja amar. Y me escribe y me dice: Freddy, nuestro amigo en común fulano está en el hospital, está en una condición muy delicada, está delicado. Te lo digo por si puedes ir a verlo. Y yo le dije: claro que sí, en cuanto pueda voy. Y fui a verlo, a ese otro amigo. Llegué al hospital y me encontré allí que su hijo estaba presente. Y los saludé a ambos. Y a los 5 minutos de yo estar allí, su hijo le dijo: papá, me tengo que ir. Y nos dejó solos. Yo dije: esta es la mía. Esto es una cita divina. Y allí comencé a hablar con él. Y dentro de un ratico les voy a contar cómo fue la conversación. ¿De qué quería hablar yo con él? Una vez más, ¿quién es Jesús? ¿Y qué tiene que hacer él con Jesús? En esencia, cuando hay alguien cuya vida hoy o mañana o quién sabe cuándo está en peligro, lo más importante que hay es su destino eterno. ¿Qué
¿Qué importa todo lo demás? Este amigo vive en una casa bella, bella, bella. Pero esa casa, cuando él se vaya, yo quiero que viva en la casa más bella, que es allá en la otra casa, en la casa celestial. ¿Quién es Jesús? A ver, les voy a recordar algunas cosas. Jesús, la vida de Jesús, los eventos en su vida. Jesucristo es la persona de la cual hay más profecías escritas en el Antiguo Testamento que de ninguna otra persona, ningún otro evento. Las profecías acerca de Jesús, las profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y hoy usted va a ver claramente, sin lugar a dudas, quién es Jesús. Pero las profecías que nosotros le llamamos profecías mesiánicas, que son las profecías acerca del Mesías, hay más de 300 en el Antiguo Testamento. Profecías, por ejemplo, como las que le voy a decir. ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? ¿En qué ciudad? ¿Quién iba a concebirlo y lo iba a traer al mundo? ¿Quién iba a venir a verlo después que naciera? Si le iban a traer regalos y presentes o no. ¿Qué iba a pasar con los otros niños en la comarca donde él naciera para tratar de eliminarlo a él? Más de 300 profecías. ¿Sería descendiente de quién? De Abraham, sí. De Jacob, sí. Pero Génesis 49 dice que de los 12 hijos de Jacob tenía que nacer el Mesías de Judá, del hijo, de ese hijo de Jacob llamado Judá, para que fuera de la tribu de Judá, sí. ¿Y qué más? Que tenía que ser descendiente de Isaí, que era el papá de David, y que vendría del tronco genealógico del rey David, porque sería el rey sobre Israel, el rey para siempre. Todo eso predicho en el Antiguo Testamento. Que una virgen, ¿usted se imagina que 700 años antes de Jesucristo el profeta Isaías haya escrito lo siguiente? Miren si la Biblia es confiable y es la palabra de Dios. El libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice así: el Señor les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escrito 700 años antes de Cristo, porque el profeta Isaías escribió el libro que lleva su nombre 700 años antes que Jesucristo pusiera un pie en Israel. El profeta Miqueas, 600 años antes de Cristo, le escribió a la ciudad, a la aldea de Belén de Éfrata, y le dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, Belén, tú que eres entre las más pequeñas de Judá, sin embargo de ti me será el que será el gobernante del mundo, el rey. O sea que el Mesías tenía que nacer en Belén de Éfrata. Y ahí nació Jesús. Predicho 600 años antes que Jesús naciera. Y que nacería y que vendrían sabios del oriente y le traerían presentes. No eran magos. Esa es una palabra mal traducida. Eran sabios del oriente que vendrían. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Eran sabios del oriente, escrito, profetizado en el Antiguo Testamento. Podríamos seguir. Más de 300 profecías mesiánicas se cumplen increíblemente
maravillosamente precisas en la persona de Jesucristo. Dios nos dice en su palabra: yo les voy a revelar el futuro desde el pasado para que cuando se haga realidad lo que yo profeticé, ustedes sepan que es mi palabra y que yo soy el Dios verdadero, que no miento. Esa es la razón de las profecías mesiánicas y todas las demás profecías, que conozcamos el futuro desde el pasado para que digamos: qué Dios más poderoso, el que es el autor, el responsable, el autor intelectual de este libro. Yo le apuesto a la Biblia siempre. A mí qué me importa lo que digan los que no creen. Yo le digo a usted que la Biblia es la palabra de Dios, infalible en sus escritos originales. Las profecías mesiánicas son más de 300 y todas se cumplen al pie de la letra en Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Pero yo quiero esta mañana que usted camine conmigo para que oigamos a Juan, lo que nos dice el apóstol Juan, porque nuestra situación aquí supuesta es que Juan le va a hablar a alguien, y cuando usted conoce las palabras de Juan, usted las puede citar y usted está repitiéndole a una persona. Y yo quisiera que usted le pusiera atención, porque no es solamente hablar de la Biblia, es hablar con las mismas palabras que Dios ha escogido revelarse a nosotros en la palabra. ¿Quién es Jesús? Juan habla abundantemente de quién es Jesús. Quiero comenzar, le voy a dar un grupito de citas bíblicas esta mañana y usted la va a poder leer. La primera se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Esa palabra, el verbo, uno dice, ¿qué significa? La palabra en el griego es logos. Logos significa el concepto, la palabra, el concepto total. Logos. En el principio, ¿cuándo? Por allá, por el principio, donde es el principio de todo. Ahí, lo que estaba ahí era primero el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Y cuando hace 2 semanas o 3 estaba yo con el pie allí en mi casa y me tocó un sábado por la mañana a la puerta 2 señoras muy amables y venían a traerme una revista, y yo le dije: ¿sabe? Gracias por estar aquí, porque no se puede ser, hay que ser agradable y hay que ser amoroso con todo el mundo. Lo que pasa es que lo que usted cree no es lo que creo yo, porque yo creo que Jesucristo es Dios. No, sí, pero Él es un Dios. No. Él es Dios. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya, usted ve por qué no le puedo aceptar la revistica, porque es que la diferencia básica, la mayor entre usted y yo, olvídese de la transfusión de sangre y de los cumpleaños y de la fotografía, olvídese de eso. Olvídese de eso. La diferencia es que la Biblia dice que Jesús era el verbo y el verbo era Dios. Así que aquí Juan le llama a Dios, le llama el verbo. Así que Dios es ¿quién? El verbo. Ahora quiero que vean en el mismo capítulo 1 lo que dice el versículo 14. Juan, miren cómo lo aclara. Versículo 14. Y aquel verbo, que es Dios, ¿qué hizo? Se hizo carne, y el verbo, que es Dios, habitó
entre nosotros. O sea que tomó cuerpo humano, tomó forma humana, se hizo hombre para vivir con nosotros. ¿Y qué pasó? Que durante los años en que estuvo vivo allí en Israel, muy particularmente, él era Dios todo el tiempo, pero a los 30 años, él dijo, yo soy el Mesías. Y se reveló en su totalidad durante 3 años. ¿Y qué hizo la gente? Lo observaron. ¿Y qué dice aquí? Que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los hombres, Juan que vivió con él, acuérdense que usted está de la mano de Juan. Y usted está oyendo a Juan decirle eso a quien sea. Habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Juan se incluye y dice, y vimos, ¿qué cosa? Vimos la gloria cuando vivió entre nosotros. Lo vimos hacer milagros. Lo vimos hablar como nadie. Lo vi morirse y resucitar de los muertos. Lo vi. Vimos su gloria, gloria como la del Padre. La del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué diferencia más grande hay entre Moisés y Jesús? A la gente le encanta Moisés, porque Moisés, Dios le dio, Jehová le dio los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 que la ley no fue entregada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En otras palabras, la ley se la dieron a Moisés, dásela a la gente. Dásela a la gente, dale la ley a la gente y que empiecen a cumplirla. Y que si no, que se cuiden. Pero quien quiera ver gracia y verdad, lo que tiene que hacer es mirar a Jesús. Y más aún, tener a Jesús. Tenerlo. La gracia y la verdad vinieron. Y aquí está, lleno de gracia y de verdad, el verbo que se hizo carne. Así que, primero, Jesús es el verbo. Amén. Jesús es el verbo. Número 2. ¿Qué más dice Juan? Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 9. Juan 1:9. Aquí le llama al verbo, aquí le llama Juan la luz verdadera. Aquella luz verdadera. ¿Cómo se llama el verbo? La luz verdadera. La luz verdadera. Jesucristo es la luz verdadera. Todo lo demás es media luz o completa oscuridad. La luz verdadera de este mundo, la luz verdadera tuya, la mía, la de todo ser humano, para andar en luz hay que conocer al que es la luz verdadera. Óiganme bien, mis hermanos, si usted escucha y conoce a Jesús, usted va a andar en la luz. Su vida va a estar llena de luz y de claridad. Olvídese buscar la luz en otro lugar, porque la luz verdadera que alumbra, ¿cuántas personas? Esto es importante, que alumbra ¿cuántos hombres? O sea que la luz verdadera, ¿cuánta gente alumbra? A un grupo selecto. No, la luz verdadera alumbra a todo hombre. ¿Qué pasa? Que los hombres tienen la opción de decir, no quiero la luz, me molesta, me voy para donde haya más oscuridad. Porque esa luz está brillante, ¿eh? Los hombres pueden hacer eso. Pero lo cierto es que Dios quiere que todo hombre esté iluminado por la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. ¿Sabe lo que dice después de eso? Se lo voy a decir porque me lo aprendí. Qué casualidad. ¿Sabe lo que dice el próximo versículo? No lo tienen que buscar, mis hermanos, que no se los di. En el mundo estaba la luz verdadera y el mundo por él fue hecho. ¿Qué le parece? ¿Sabe lo que dice después? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, qué tremendo
que el Verbo habitó entre nosotros y se llama primero el Verbo era Dios y ahora se llama ¿cómo? La luz verdadera. Vamos a seguir. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Esto es lo que dicen otros de él. En Juan capítulo 1, Jesús viene a ver a Juan el Bautista, no al apóstol Juan, a Juan el Bautista, y Juan, el apóstol Juan, está escribiendo lo que pasó, que venía Jesús caminando ¿hacia quién? Hacia Juan. Jesús venía hacia Juan el Bautista, y Juan lo vio, y ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Verbo que se hizo carne, que es la luz verdadera, es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú quieres deshacerte de tu pecado? Hay un solo camino, que es el Cordero de Dios. Quien único te puede quitar tus pecados es el Cordero de Dios. Más nadie. Más nadie te puede limpiar tus pecados. ¿Qué me puede dar perdón? Solo la sangre del Cordero. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Tú quieres limpieza, tú quieres perdón, tú quieres absolución, tú quieres ser expiado de tus pecados. La sangre de Jesús, porque es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que oigan esto, Él es el Verbo, la luz verdadera, el Cordero de Dios. Eso es lo que otros dijeron de Él. Pero lo interesante con el apóstol Juan y lo que usted y yo tenemos de beneficio es que Juan no solamente habló sus palabras, sino que Juan citó las palabras que él durante 3 años oyó a Jesús hablar. Jesús escribió, Juan escribió, él era el escritor, pero oyó las palabras del autor, del que lo escogió para que escribiera el Evangelio según San Juan. Y de ahora en adelante, óigame bien, porque todas las palabras que usted va a oír son las citas que el apóstol Juan nos da de las palabras que habló Jesús de él mismo. Jesucristo habló de él mismo. Vamos a empezar, hermano Alejandro, con Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿y qué le dijo? Jesús les dijo. Imagínense ustedes que ustedes estuvieran aquí con Jesús y que Jesús les dijera a ustedes: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Fíjense, el pancito con mantequilla que ustedes se comieron esta mañana, aparte de aumentarle el colesterol y de los carbohidratos, eso, aumentarle 2 o 3 oncitas en la panza. El pancito ese, cuando pasa por el sistema suyo, usted vuelve a tener ganas de comerse otro pedacito de pan. Siempre tiene hambre y vuelve a tener, y vuelve a tener, y vuelve a tener, y vuelve a tener, y vuelve a tener. Pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. No solamente es el pan de vida, amén. Sí, apláudanle, apláudanle. Usted apláudale con ganas. Salte, diga amén, aleluya. Yo no lo voy a tomar personal porque yo sé que es que la palabra, usted lo que está haciendo es diciendo la palabra. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es citar la palabra. Si usted me quita la palabra, me quedo medio gago, medio mudo, me quedo hecho un animal. La palabra. Y esta palabra es la palabra de Juan y la palabra de Jesús. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Además de eso, no tendrá sed jamás. Así que espérense. Jesús,
Aquí el Mesías es el Verbo, la luz verdadera, el Cordero de Dios y el pan de vida. Anote, tome nota, secretario, tome nota. Tome nota. Vamos a seguir. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló y les dijo: yo soy la luz del mundo. Esto es lo mismo que Juan 1:9. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida dentro de él. Tendrá. Oigan eso. No es que sigue la luz, es que la luz la tenemos. Cuando tenemos a Jesús, la luz está dentro de nosotros. El que tiene a Jesús tiene la vida. Y Jesús nos guía de adentro para afuera. ¿Qué le parece? Yo soy la luz del mundo. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 14. Aquí Jesús le estaba hablando a gente que lo que conocían era de campo, de ovejas, de chivos. Que hay una cantidad de chivos y de ovejas allí en el Medio Oriente tremendo, en Israel. Y eso es lo que comen. Más que nada, la carne que comen es la carne de cordero. Y aquí Jesús, hablándole a gente que entendían lo que eran ovejas y un rebaño, Jesús les dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bueno, porque las ovejas que el Señor tiene son negras, desobedientes, que les encanta, no les encanta la manada y seguir obedientemente al pastor. No, estas son las que les gusta irse y subirse y treparse en los peñascos. Y allá va el buen pastor a buscar a sus ovejas perdidas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese sí es el buen pastor. Más nadie es buen pastor, pero Jesús lo es. Es pastor a la perfección. Y dice aquí que Él es el buen pastor. No solamente pastor, el buen pastor. Nadie tiene ese título. Pobre del pastor que diga yo soy un buen pastor. Y peor que si dice yo soy el buen pastor. No, hay un solo buen pastor que se llama Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el Verbo, la luz verdadera, el Cordero de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, Jesús puede ir contigo al lecho de muerte de un ser querido tuyo, donde tú le puedas decir quién es Jesús. ¿Saben por qué hay que decírselo? Porque la Biblia dice, y ustedes me han oído citar este pasaje muchas veces. Hay un pasaje que el apóstol Pablo nos habla de él en Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9. Dice así, dice que nosotros tenemos la palabra muy cerca en nuestra boca y en nuestro corazón. Y Pablo dice, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Jesús es Dios. El Verbo es Dios. Si nosotros confesamos, si admitimos, si declaramos, si decretamos que creemos que Jesús es Dios, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios después de muerto lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Esa es la palabra de fe que toda persona necesita. Esté en su lecho de muerte o tenga 40 años o 30 o 20 y esté lleno de vida, necesita la vida dentro de él. Porque todos los que son jóvenes, la juventud se va más rápido
Y cuando tú te das cuenta, oye, pues si yo me siento todavía como me sentía antes. Sí, mi hermano, pero no tienes los mismos años. Te está pasando la planadora por arriba y no te has dado cuenta. Todos necesitamos la vida que Jesús nos quiere dar. Jesús es el buen pastor. Otra cita. Aquí esta la conocen ustedes muy bien, porque Jesús tenía 3 amigos que eran hermanos y eran cercanos a él y eran creyentes los 3. Pero Jesús quería hacer un milagrito allí, un milagrito. ¿Para qué quería hacer el milagrito que hizo el Señor? Para que quedara escrito, para que el 8 de diciembre del 2024 nosotros lo recordáramos aquí. En Juan capítulo 11, Jesús se entera de que Lázaro estaba enfermo, su amigo Lázaro, enfermo grave, y no fue a la aldea de Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María. Y Lázaro enfermo, y más enfermo, y más enfermo, y se murió Lázaro. Y entonces Jesús dijo, vamos para allá. Y ahí Jesús fue con sus discípulos, llegó, y Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano vivirá. ¿Qué pensó ella? Sí, va a vivir cuando venga la resurrección. Y le dijo, sí, Señor, yo sé que va a vivir en la resurrección. Y Jesús le dijo, cámbiamelo, por favor, Juan capítulo 11. Jesús le dijo, no, Marta, no me entendiste bien. Jesús, tu hermano va a vivir, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después le preguntó, ¿tú crees esto, Marta? Y yo quiero que ustedes se tomen la preguntita personalmente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que los muertos que creyeron en Cristo van a volver a vivir. Y los que están vivos y creen en Jesucristo no se van a morir para siempre. Quiere decir que si tú crees en Cristo de verdad, tú vas para un lugar donde vas a estar vivito y coleando. Tú vas a estar disfrutando de la verdadera vida. Si tú te crees que esto es vida, esto es vida de perro para lo que nos espera a nosotros. Como dirían los italianos. Katia, si tú estás aquí, tú sabes que allá dicen vita di cane di lusso. Yo viví con un italiano. Mi papá murió. Mi mamá, yo tenía 16 años. Mi mamá dijo, aquí hay que hacer de tripas corazón. Tuvimos que salir de la casita que teníamos alquilada y mudarnos en casa de una familia que conocíamos, que el hombre era italiano. Y él me decía, Freddy, vita di cane di lusso, ¿cuánto finirai? Mai. O sea que él decía, yo lo que tengo es vida de perro. Bueno, pues el cristiano no tiene vida de perro, va a tener vida de rey cuando estemos con el Señor, ¿oíste? ¿Dónde está Katia? Katia, ¿tú estás por aquí? Yo soy la resurrección y la vida. Y con la misma dice, ahí está el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35. Se conmovió Jesús cuando fue a la tumba y vio a aquella gente sufriendo y llorando. Y dice que Jesús lloró. Es el versículo más corto en la Biblia, que tiene 2 palabras. Juan 11:35. Jesús lloró. Y con la misma le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero en esta ocasión lo vas a hacer aquí delante de esta persona para que estas personas sepan quién eres tú y quién soy yo. Lázaro, ven fuera. Dicen los estudiosos que la razón que el Señor dijo en el cementerio, Lázaro, ven fuera, es porque si no llega a decir Lázaro, todos vienen para afuera. Todos los muertos vienen para afuera. Le tuvo que decir, Lázaro, es contigo la cosa, ven. Y ahí salió Lázaro
como lo habían embalsamado y envuelto en trapo, y le dijo: desenvuélvanlo, suéltenle la cuerda, pónganlo en libertad. Y ahí estaba Lázaro. Dígame que Jesucristo no tiene poder. ¡Wow! Dios mío, Dios mío. No hay Dios como nuestro Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Así que, ¿qué es? El Verbo. Denme un momentico porque son lapsos mentales que uno tiene a esta edad. El Verbo, la luz del mundo. Yo soy la luz verdadera. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan de vida. El buen pastor. La resurrección y la vida. A ver, que le doy un par más. Juan capítulo 14. Si me lo ponen ahí. Juan capítulo 14. Ya vamos a terminar. Jesús, aquí fue donde Jesús le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Ustedes tienen problemas y van a tener más problemas. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera eso cierto, yo se los diría, pero hay muchas mansiones. Le estoy diciendo la verdad. Yo me voy a ir. Y si me fuere, voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Tomás, que era un hablantín, debe haber sido cubano, porque siempre metía la pata. Señor, no sabemos a dónde va, mucho menos el camino. Llevaba años con él y Jesús le dijo: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se te olvidó eso? Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la resurrección y la vida, la luz del mundo, el pan de vida, el Cordero de Dios, el Verbo, la luz verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por último, esta sí es la que le gusta a todo el mundo, porque es la historia de esa divorciada alegre que vivía en Samaria. La divorciada alegre tiene que haber sido divorciada alegre, porque mira que le gustaba divorciarse. Era candela. En Juan capítulo 4, la historia es, ustedes la conocen, Jesús va por la tierra de Samaria, hay un pozo allí, se sienta en el pozo a descansar. Qué interesante que Jesús como hombre se cansaba, pero como Dios dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les voy a dar descanso, yo se los voy a dar. Jesús se cansó porque era hombre, es la unión perfecta, por eso Jesucristo es Dios hecho hombre. La unión hipostática se llama en teología. La unión hipostática es: Jesús es todo Dios, 100% Dios y 100% hombre. Por eso nunca pecó. Como hombre fue tentada su deidad, pero nunca fue tentado a hacer el mal, porque la tentación nada más que la pueden experimentar personas que tienen el deseo, la inclinación hacia el mal. Jesús nunca, pero fue hombre para poder morir y pagar los pecados de los hombres. Se sentó y llegó aquella mujer con su cántaro a buscar agua. Jesús, que tenía sed, le dijo: dame agua. La mujer se sorprendió y le dijo: qué raro que tú, siendo judío y yo samaritana, tú me pidas agua a mí. Ahí Jesús dijo: por ahí viene la cosa ahora. Mujer, si tú supieras quién es quien te pide agua, tú se la pedirías a él y él te daría agua de vida eterna.
Si tú no tienes ni un cántaro, ¿de dónde tú sacas esa agua? Y Jesús habla con ella y la mujer se queda maravillada. Y Jesús, como ella no era creyente y él la quería ganar, le dijo: llámame a tu marido para hablar con él. Señor, no tengo marido. Me has dicho la verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y en 5 segundos le reveló toda su vida. Señor, a mí me parece que tú eres profeta. A nosotros nos enseñaron aquí en Samaria que para adorar al Dios verdadero hay que ir a Jerusalén. Mujer, óyeme bien. La hora viene y ya llegó en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni en Jerusalén ni aquí, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren donde sea. En el baño, en tu automóvil, en la sala, caminando, en tu trabajo, tú puedes adorar a Dios en tu espíritu. Porque Dios es espíritu y los que le adoran necesitan adorarle en espíritu y en verdad. Señor, una cosa más. Dame Juan capítulo 4, por favor. Una cosa más. A mí me han dicho que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y que cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Ahí era donde iba la cosa. Y miren lo que dice el próximo versículo. Jesús le dijo: ese soy yo. Soy yo el que habla contigo. Soy yo el Mesías. Soy yo. Y aquella mujer dice que soltó el cántaro y salió corriendo para el pueblo. Y dice que habló con los hombres. Debe ser que las mujeres la odiaban. Debe haber sido una levanta marido tremenda. Tuvo 5. Porque dice la Biblia que fue a hablar con los hombres. Era famosa y popular entre los hombres. Porque el que ahora tenía no era marido. Así que era un part-time. Y le dijo a los hombres: vengan, vamos al pozo de Sicar, porque me parece que encontré al Mesías. Y que trajo a todos los hombres aquellos. Y cuando los hombres estaban allí y Jesucristo les habló, le dijeron a la mujer: ya ahora no creemos por tu palabra, creemos porque lo hemos visto y lo hemos oído a él. Y allí muchos creyeron en el Señor, entre ellos la samaritana, que la vamos a ver en el cielo. Debe haberla transformado el Señor después de eso, ¿no creen ustedes? ¿Cómo se habrá zafado del que ahora tenía? No lo sabemos, pero se zafó. Me lo imagino. Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Cuántos nombres, cuántos títulos tiene Jesús? Bueno, ese amigo mío, fui a verlo al hospital, al Baptist. Se fue su hijo y me quedé solo con él. Y dije: esta es la mía. Y le dije: fulano, tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Jesús. No me des una respuesta. Tú me tienes tirado para pasar el momento. Tú necesitas una relación. El cristianismo no es una religión, porque está aferrado a su religión. El cristianismo no es una religión, es una relación entre tú y Jesucristo. Sí, yo sé. Lee la Biblia y convéncete. Verifica si lo que yo te digo es verdad o no. Lee la Biblia, léelo. Sí, yo sé. Y sí, yo sé. Y sí, yo sé. Y no lo saqué de sí, yo sé.
Sí, yo sé. Sí, yo sé. Enfermo, delicado. Entonces el lunes por la noche, el mismo amigo que me había dicho hace semanas, está delicado de salud, me escribe y me dice: Freddy, sé que estás lejos y que no vas a estar ahí, pero tus pensamientos sí. Nuestro amigo fulano se nos fue y murió. Porque para morirse nada más que hay que estar vivo. Y lo peor no es morirse, lo peor es morirse y no tener la seguridad de que Cristo es tu Salvador, de no haber creído en Él. Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Dice Romanos 10, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo que hay es que invocar y aclamarle y decirle: Señor, sálvame. Y si por casualidad tú estás aquí esta mañana y no lo has hecho, por favor, Dios no se place. La Biblia dice que Dios no se place en que el que no lo conoce se muera sin conocerlo. Dios quiere ser la luz tuya también, porque la luz verdadera vino a este mundo para alumbrar a todo hombre. No vino para alumbrar un grupo, vino para alumbrar a todos, pero todo el que crea en Él es porque quiso creer. Claro que Dios lo sabe, quién va a creer y quién no. Y Dios es el director de orquesta, que Dios lo trabaja todo, pero Dios sabe quién va a creer. Pero Dios tiene soberanía, claro que la tiene, pero Dios es tan grande y tan soberano que aún la voluntad del hombre que Él le permite tener, Dios obra todo en dirección de lo que Él quiere. Pero no es que el hombre no tenga, Dios quiere iluminar. La Biblia dice que Dios no se place en la muerte del que no lo conoce. Dios no se place en la muerte del que no lo conoce. Jamás responsabilicemos a Dios porque alguien se muere y no conozca al Señor. Eso no es, Dios no se place, Él no puede ir en contra de su palabra. Si tú estás aquí esta mañana, por favor, no cierres tu corazón. Porque las personas dice la Biblia en Juan 3:36 que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no tendrá vida. El que rehúsa creer, dale cabeza a esa palabra, el que rehúsa creer, el que rehúsa creer. O sea que el hombre puede rehusar creer. Recíbelo si no lo has hecho. Él te va a dar y va a hacer todo lo que hemos visto esta mañana. Va a ser tu pan de vida. Va a ser el cordero que te quita todos tus pecados. Va a ser el camino, la verdad, la vida para ti. Se fue a preparar lugar para todos los que crean en Él. Por favor, recíbelo si no lo has hecho ya. Si lo has hecho, amén. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Nuestro Dios es grande y la palabra de Dios es el libro más especial que hay en este mundo. No hay libro como la Biblia. No, quítenme todos los libros, pero no me quiten la palabra de Dios. Bueno, que Dios nos dé entendimiento para poder asimilar y poder procesar y poder digerir todo lo que hemos hablado hoy. Amén. Acompáñenme en oración. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, Señor, gracias porque aunque Juan está contigo, tú nos dejaste a Juan. Aunque Jesús está contigo, nos dejaste las palabras de Jesús. Y no solo nos dejaste las palabras de Jesús, sino que nos enviaste a tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña la verdad. Gracias por tu Espíritu Santo. Y Señor, si algo hemos visto hoy que nos convence de que es verdad, te lo debemos a ti, Dios. Y te damos toda la gloria a ti. Y Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Te pido que cada uno de los que estamos aquí estemos completamente convencidos de todo corazón. Como estuvo aquel hombre en Hechos capítulo 9.
aquel hombre que no sabemos ni su primer nombre, pero sabemos que era un eunuco y que era de Etiopía, y que tú moviste a que Felipe se acercara al carruaje de él y le hablara de Jesucristo. Y aquel hombre dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Señor, que las próximas palabras que sean de verdad la que cada persona aquí tiene, porque aquel eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mi amigo, mi amiga, si estás aquí esta mañana, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo corazón? ¿Crees tú que murió y resucitó por ti? ¿Eres tú capaz de confesar y de admitir con tu boca que Jesús es Dios, es el Señor? ¿Crees tú de todo corazón que Jesús murió y pagó todos tus pecados y que al tercer día resucitó y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna? Tú dijiste que el que cree en ti, mi versículo favorito, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por la vida eterna, que no la merecemos, ni la mereceremos jamás. Pero, Señor, nuestra fe puesta en ti nos da el galardón tuyo. Creer en ti y creer en la Biblia sin haberte visto con estos ojos físicos. Tú dices que al que cree sin ver, tú lo recompensas dándole las promesas que tú le has hecho en tu palabra. Y, Señor, a nosotros que no te hemos visto, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, te podemos sentir. Y además de eso, creemos que la Biblia es tu palabra. Y, Señor, te creemos a ti, hoy, mañana y siempre. Ayúdanos que en estas Navidades podamos, Señor, ir con las palabras de Juan y las palabras de Jesús, y de una manera sencilla y amorosa poder ganar a otros que necesitan creer de todo corazón también. Gracias, Señor, por la Biblia y tus palabras que se encuentran en ella. Bendícenos, bendice esta mañana. Bendícenos, Señor, en este tiempo de Navidad. Ayúdanos a acordarnos de que, y a poderles recordar a otros que tú eres, Señor, la razón de este tiempo de Navidad, Señor. No es una fiesta, no es comidita adicional. Jesús es la razón de la ocasión. Jesus is the reason for the season. Tú eres la razón de esta estación y de esta ocasión. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Señor, Y hoy, Señor, hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos vas a dar. Y, Señor, hoy decimos que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Te pedimos por Estados Unidos que vengan cosas buenas, que haya avivamiento espiritual aquí, que haya más justicia, Dios. Que tú traigas avivamiento y salvación a todos los que están en posición gubernamental. A todos, Señor, trae avivamiento espiritual y trae, Señor, bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí, que Dios les bendiga. Nos vemos en los grupos el fin de semana, que Dios les bendiga.